Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que se vea este programa. De cualquier manera, pues bueno, nuestros mejores deseos a todos. Nuevamente vamos a estar con Balacena Prabhu y Nara Hari, que son, como hemos dicho ya, además de muy buenos y excelentes, ya podríamos decir viejos amigos, viejos en todos los sentidos, ¿verdad? Tanto en tiempo de amistad como en que ya no nos cosemos al primer hervor, ¿no? Entonces, bueno. Además de ellos, además de esa amistad que nos une, casi, digamos, prácticamente más que amistad, una hermandad que nos une, además de ese espíritu fraterno, pues ellos también son practicantes de Bhakti Yoga, ya como hemos señalado desde hace años, y entonces agradecemos pues mucho su presencia, sus consejos y todo lo que platicamos en relación con estos temas. En particular, bueno, vamos a comentar algunos aspectos, y digo algunos porque, como he dicho, leer el Bhagavad Gita siempre es estar encontrando una constante fuente de inspiración, como lo han encontrado personajes que ya hemos señalado, desde los filósofos, músicos, políticos, etcétera, gente de todo tipo a lo largo del tiempo, de todo tipo de actividades, de cada vez más de diferentes planetas, digo planetas, perdón, diferentes ciudades del mundo, del planeta Tierra, pues vamos al menos se ha difundido cada vez más el estudio de estos temas, que no es algo novedoso. Sabemos que fines del siglo XIX, particularmente en Estados Unidos, hubo una conferencia mundial, ¿no? A principios de siglo también se empezó a conocer mucho del hinduismo vía, primero Swami Vivekananda, mediante bueno, que era una perspectiva muy particular y otras perspectivas que se han venido conociendo al paso del tiempo. Entonces, cada vez más personas están enteradas de la existencia del Bhagavad Gita. Algunos lo conocen mucho mejor que uno mismo, incluso obviamente hay conocedores mejores que lo que nosotros, o al menos en lo personal, yo puedo entender. Pero siempre el estar yendo y viniendo al estudio del Bhagavad Gita, siempre es eso, es una fuente inagotable al parecer de inspiración, de luces sobre temas diversos. Vamos a comentar hoy en un principio, partiendo de la elaboración del Bhagavad Gita, y como habíamos dicho, partiendo también del comentario, que es un comentario ya especializado de Srila Bhaktivinoda, bueno, más que comentario, la traducción de Srila Bhaktivinoda Puri Maharaj, y quizá también aprovechando otras partes que hemos encontrado por ahí en nuestra búsqueda motivada también, incluso por el propio deseo de llevar planteamiento del Bhagavad Gita a nuestra vida cotidiana. Grosso modo, bueno, recordamos que en el capítulo 1, que es, decíamos, un yoga, ¿no? Un yoga de una confusión en la cual se encuentra en ese momento Arjuna, es el yoga de la lamentación, también se dice, el yoga de la lamentación de Arjuna, donde está enfrentando pues un conflicto al enfrentar o tener que enfrentar en forma ya violenta, ya en forma de una guerra, es decir, ya armados, dispuestos a matar o ser matado, ¿no? Morir o vencer. Es la perspectiva que se plantea en cualquier conflicto bélico. Aquí el conflicto bélico, habíamos comentado, obedece a ciertas razones o se plantea dentro de un conflicto de una familia. Son un conflicto entre primos y es la lucha o la búsqueda por el poder, por el control de lo que llamaríamos en términos modernos los aparatos del Estado. Entonces, pues bueno, esa lucha le planteó, como vimos o hemos comentado, y se plantea a lo largo del capítulo 1, particularmente a partir de la parte final de ese capítulo, porque la primera pues, es una descripción de cómo está el contexto en el campo de batalla donde se va a llevar la guerra, quiénes son los participantes, y que es conveniente incluso de vez en cuando tener claramente alguna idea de ellos, quiénes son, qué hicieron o qué representan para poder plantearnos.
también en un momento dado una posibilidad de entender el mensaje que los sabios védicos, en particular Vyasadeva, quien compila o a quien se le atribuye la compilación del Bhagavad Gita, y los sabios que a lo largo del tiempo han estudiado y han analizado y han tratado de aprovechar esas enseñanzas para brindarnos una perspectiva útil para nuestra vida y nuestra existencia. Pues bueno, en esa primera parte es lo que está dedicado la primera parte del capítulo 1 a mostrar esos personajes. La segunda parte es donde se plantea la situación en la que se encuentra Arjuna, y y a partir de este capítulo 2 empieza empieza, digamos, el fondo de lo que es ese texto hermoso, bello del Bhagavad Gita. Es iluminador por sí mismo e inspirador, sumamente inspirador. A diferencia del primer capítulo, donde Sanjaya pues, ocupa una parte central en la narrativa, porque es prácticamente quien narra, salvo algunas expresiones aisladas, pero es el que se ocupa prácticamente de plantear y va diciendo quién es quién y qué hace quién y quiénes están y quiénes de un lado, quiénes están. Los principales, por supuesto, no enumera a todos los miembros de cada uno de los ejércitos, pero sí señala quiénes son los principales de ambos lados. Se entiende que esto se debiera complementar o leer dentro del contexto del Mahabharata, que el Bhagavad Gita forma una parte muy importante de ese texto, y está basado, incluso repite o condensa algunas de las enseñanzas o aspectos que se plantean previamente. Y dentro de eso está en la parte final, que es la parte de ese capítulo, la aflicción de Arjuna, lo que plantea como consideraciones éticas, decíamos, consideraciones de cuáles son los deberes en tanto que ser humano, digamos, la parte ética del ethos de cada ser humano, en particularmente personificado por Arjunas, como se nos plantea este problema, este dilema. Entonces, en el capítulo 2 decíamos, ya hay un cambio. Ya Sanjaya prácticamente nada más ocupa como narrador una parte en primera persona, o digamos su acción como primera persona sería, en primer lugar, marginal, porque ya nada más hace acotaciones, diciendo, por ejemplo, Krishna, identificado como Bhagavan también en este texto, dijo, ¿no? El Señor bendito dijo, o Bhagavan, la persona suprema, dijo. Arjuna dijo 2 o 3 veces a lo largo del texto, tampoco son muchas las participaciones. Aquí la parte fuerte del texto realmente empieza a ser, desde el principio, es Krishna, aunque entendemos que Sanjaya le está platicando o le está narrando a Dhritarashtra lo que vio o cómo fue la guerra de Kurukshetra cuando regresa a la capital de los Kurus y se encuentra como secretario del rey, como personaje importante para el rey. Le pregunta, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron mis hijos y los Pandavas cuando se encontraron en Kurukshetra? ¿Qué fue lo que hicieron cuando estaban dispuestos a pelear? ¿Qué pasó? Ya listos, entonces empieza la narrativa. Aquí introduce y todo el texto descansa, la mayor parte en explicaciones de Krishna. Sri Krishna se ocupa de plantear muchos aspectos importantes. De hecho, también va acompañado de algunos planteamientos e intervenciones de Arjuna que van a motivar, en cierta forma, en esta parte van a motivar todo el planteamiento que hace Sri Krishna, y que podríamos decir, como algunos lo llaman, que este capítulo que se conoce como Samkhya Yoga o Samkhya y Yoga, como también algunos otros autores lo comentan, que separan un poquito el Samkhya y el Yoga, que como hemos dicho ya, Samkhya y Yoga son, a final de cuentas, son 6 de los principales darshans o perspectivas o enfoques que se tienen de la realidad
a partir del conocimiento védico y que son complementarios, en particularmente Samkhya y Yoga son pares, forman un par que se complementa. De hecho, recordando rápidamente, de los 6 darshans que son Vaisheshika, Nyaya, Samkhya, Yoga, Purva Mimamsa o Mimamsa, como se le dice, y Uttara Mimamsa o Vedanta, que son los 6 grandes enfoques, todos están relacionados y de hecho al hablar de uno implica hablar de los demás de una forma u otra. La diferencia está en los enfoques y en la forma en que se fue planteando la discusión a lo largo del tiempo y cómo se fueron formando escuelas de seguidores de esos planteamientos. Ese es, digamos, desde el punto de vista de la perspectiva histórica. Y no hay que perder de vista que en todo lo que es la filosofía védica en general, o conocimiento, o digamos, todo lo que se deriva del conocimiento védico a partir de la cultura védica, pues vamos, todo eso ha sido una constante evolución y así hemos pasado de alguna manera a lo largo del tiempo, incluso a seguir refiriéndonos en momentos dados o de alguna manera nos seguimos refiriendo a a lo que es a lo que es el, el gran objetivo del conocimiento védico en última instancia, pero visto desde diferentes perspectivas. En primer lugar, podríamos decir una perspectiva histórica, pues está por un lado, y otra perspectiva que trata de ser un poco más, digo, histórica en el sentido contemporáneo de lo que es el historicismo o la forma de construir la historia en tiempos modernos, y otra que es como más dada a las tradiciones o parámparas que son, pues, obedecen incluso a leyendas o a mitos, y por lo tanto la mitología y la parte histórica están en ciertos momentos pueden llegar a estar confundidas, en el sentido, me refiero de que pueden estar imbricadas, es decir, combinadas de manera tal que no se separa uno del otro aparentemente. Y eso pues tiene una ventaja, desventaja, ¿no? Si no tiene uno una perspectiva clara, a algunos nos cuesta mucho trabajo entender esos planteamientos y nos hacemos unas bolas tremendas a lo largo incluso de años. Pero bueno, entonces, en el planteamiento de este capítulo decíamos, Krishna tiene la parte más fuerte de los textos atribuidos, porque él está planteando, en principio, vamos antes de adentrarnos en cada uno de esos momentos, vamos a describir grosso modo los grandes momentos de este capítulo. En primer lugar, bueno, decíamos, Sanjaya dice, Krishna dijo, ¿no? Ya, ya pone a Krishna, y Krishna lo primero que hace es cuestionar la conducta de Arjuna, planteando algo muy simple, preguntando, más bien preguntando, cuestionándole, dice, ¿de dónde sale esa debilidad que manifiestas? Esa debilidad de no querer pelear en alguien que es un guerrero, es decir, un guerrero por disposición natural, es decir, su temperamento, su mentalidad, su formación, además es de la clase real, de la clase gobernante, por lo tanto, los gobernantes, se entiende, sobre todo en esos tiempos, no como ahora que estamos gobernados por poderes civiles, por ejemplo, en las democracias contemporáneas, pero de alguna manera, e incluso aún en las democracias contemporáneas, los gobernantes llegan a jugar un papel preponderante. Por ejemplo, en México, pues el presidente es al mismo tiempo que es la figura máxima del el jefe del Estado, es el presidente de la República y al mismo tiempo él es comandante supremo de todas las Fuerzas Armadas. Entonces, de igual manera, aunque en aquel tiempo obviamente estamos hablando de sistemas no democráticos de gobierno, sino de sistemas imperados o gobernados por reyes, entendemos con mayor razón que el poderío se basa en el poder político, se basa en el poder militar, en el poder de la fuerza. Y entonces Arjuna, pues en primer lugar es alguien que es militar, es soberano, es un soberano, debería de ser un soberano, un rey, un gobernante que pertenece a esa clase. Entonces, el primer cuestionamiento
de Krishna es hacia ese lado de la flaqueza que él manifiesta. Es un primer punto. Le dice, oye, como decimos ahora, ¿no? No hay que ser cobarde, ¿no? Más bien en en esos términos, Krishna increpa a Arjuna a esa cobardía que parece estar mostrando, esa debilidad de carácter, y que es algo que no se esperaría en alguien como él. Él es lo primero que le cuestiona Krishna a Arjuna. Arjuna responde en un segundo momento, responde, pero destacando una vez más la importancia que tiene para él el no matar o no tener que ser el ejecutor de la muerte, el que mata, aunque sea en medio de la guerra, el que debería de matar a sus parentelas, por muy malos que hayan sido con él, por todo lo que le hayan hecho, aún así él dice, no, es que no. No debo, yo no debo, mi deber no es matarlos a ellos, eso es contrario a los principios del Dharma o deber en el sentido como hemos señalado, Dharma que viene, hemos dicho de la raíz de tener, sostener, aquello que sostiene a la sociedad, que sostiene al mundo, que sostiene la vida, que sostiene el equilibrio en todos los niveles, en el individuo respecto de su contexto o entorno, empezando por la familia, la sociedad y el mundo, y en general de todo el conglomerado social, en principio. Entonces, eh, el, el deber o dharma, entendido en ese contexto, es todo un deber ético, no es nada más deber religioso, no es nada más las obligaciones que hay, por ejemplo, como ciudadano, las obligaciones que hay como jefe de familia, las obligaciones que hay como miembro de una familia, miembro de una sociedad y en última instancia miembro o participante en un contexto que va más allá de lo social y que implica todo el contexto y el entorno en el que nos movemos, como es el propio ambiente ecológico en el que nos desarrollamos, el ecosistema incluso. Todo eso es Dharma, o sea, es una concepción muy amplia, muy completa, muy profunda, integral, podríamos decir, o como se dice también, una visión holística de la persona. Entonces, ahí está planteando y haciendo más el énfasis Arjuna y avienta el arco prácticamente, dice, bueno, yo no pelearé, al final del día reitera el no pelear, baja los brazos y dice, prefiero vivir de limosnas, sería mejor que enfrentar esto, porque no debo yo matarlos. Pero antes de eso, antes de llegar a ese punto, un verso antes, un shloka o versículo antes, dice algo muy interesante. Le dice a, a Krishna, le dice algo que es lo que abre la puerta a todo y nos deja ver entonces la relación que pueda haber entre un proceso que nos causa aflicción en un cierto momento, que nos causa angustia y que nos causa desesperación y el objetivo del yoga. Por eso decíamos el primer capítulo, ¿por qué se llama Arjuna Vishara Yoga o el yoga de la aflicción de Arjuna? ¿Por qué Vishara o la aflicción puede ser un momento que me conduzca al yoga? Y la clave empieza en esta parte. Ahí está la clave en ese shloka cuando dice, mira, me siento confundido. Se describe a sí mismo diciendo que siente mareado, atarantado, como decimos, eh, de manera coloquial, estoy atarantado, me siento todo mareado, todo atarantado, todo sin saber qué hacer, todo confuso, estoy confundido. Dice, esa es la posición que dice Arjuna, dice, estoy confundido, no sé qué hacer, estoy confundido. Por favor, instrúyeme, dime qué onda, ayúdame a entender qué es lo que realmente debo hacer. Y entonces ahí es donde Krishna toma una función distinta. Ya no es el amigo, ya no es
el conductor del carruaje de Arjuna, ya no es el observador pasivo de la situación que está enfrentando Arjuna y de la situación general que se está enfrentando en esa condición, en ese contexto, y que tiene que ver, repito, con la lucha por el Estado, por el control del Estado, aunque en ese tiempo obviamente no podemos hablar en términos de política contemporánea o de teoría política contemporánea, no podemos hablar de Estado, porque la idea de Estado surge en la teoría contemporánea a partir de las naciones-estado griegas, con las polis, de ahí viene el término política, con la cultura griega, pues digamos, apenas unos cuantos siglos antes de Cristo, y no hace 50 siglos aproximadamente, cuando se dice ocurrió la guerra en Kurukshetra. Esa guerra en Kurukshetra, que es el que motiva todo este discurso de Krishna, y en realidad es un discurso de Krishna, en realidad a lo largo del texto. Entonces, aquí ya, cuando toma la voz, digamos, cantante, en el sentido de llevar o conducir el discurso, del cual va a ocuparse el resto de todos los capítulos de la Bhagavad Gita, y que va a ser solamente alimentado por preguntas que va a ir haciendo Arjuna, y que Krishna va a ir así, respondiendo de manera puntual, ampliando todo lo que va diciendo, lo va ampliando, lo va especializando de acuerdo con las preguntas, va profundizando de acuerdo con la necesidad que enfrenta Arjuna de que le aclare el panorama mental y el panorama que le agita, ese estado mental en que se ha caído como consecuencia de enfrentarse a algo que en el fondo él le disgusta, por ser una persona noble, en el cierto noble, no solo en el sentido de la ascendencia de venir de la nobleza, sino noble en el sentido de ser una persona buena, una persona con con buenos sentimientos en general, y que en parte aquí están aflorando esos sentimientos encontrados, porque por un lado tiene el deber, dice, se ve envuelto en la guerra para poder recuperar lo que le pertenece como herencia, y recuperar, porque le fue arrebatado incluso de manera fraudulenta, no le fue arrebatado o quitado de manera justa, de manera correcta o adecuada, sino todo lo contrario. Por eso, entonces, él enfrenta esa situación, y hay una mezcla, entonces, de sentimientos encontrados a partir de las emociones que le produce el momento de ver. Esa emoción le dispara como consecuencia a los sentimientos profundos de piedad, por ejemplo, que tiene por los demás, el ser bueno, como decimos, ser buena onda, pero más que buena onda, ser buena persona en todos los sentidos. Y él lo es, pero esa emoción bota, brota y le omnibula, le confunde, es como una nube que tapa el sol, no deja ver ya. Lo que era claro se vuelve incierto, hay sombras en su visión. Y esto es realmente lo que da pie, esta cuestión da pie a esa condición en la cual él se abandona en cierta forma, se entrega a lo que Krishna le pueda sugerir, opinar, instruir incluso, pero él está urgido de entender, de ver, de tener la visión, de ver qué es qué es lo que tiene que hacer. Entonces Krishna aquí ya se va al, este, al, al discurso profundo. Algunos por eso también dicen que en algunos comentaristas que lo han estudiado profundamente, y obviamente muy conocedores del tema, también dicen que este capítulo es un gran resumen de todo el contenido del Bhagavad Gita. De hecho, es uno de los capítulos sumamente extensos, tiene 74 versos, es de los capítulos más extensos de toda la Bhagavad Gita, de toda esa obra, de la canción del Señor Krishna. Es todo una gran exposición que hace, donde plantea, grosso modo,
la profundidad que va a tener el discurso posterior. Y decíamos, se va a ir alimentando posteriormente o después con preguntas que hace Arjuna para aclarar ya puntos concretos que van surgiendo, y entonces Krishna va empezando a explicar, y obviamente no hay que perder de vista nunca el contenido de todo el texto para poder saborearlo, así como cuando nos ponen un platote lleno de manjares que estamos comiendo, este está muy rico, y lo vamos combinando y comiendo, disfrutando. En cierta forma, así podemos alimentar nuestra inteligencia o nuestra visión, al igual que le está pidiendo Arjuna a Krishna que por favor le alimente su comprensión, alimente su capacidad mental. Y entonces Krishna plantea en esta parte dos grandes tópicos que son fundamentales como extremos, pero imbricado en medio va otro gran tema, en medio de estos tres grandes tópicos. Empieza Krishna haciendo un análisis general sobre aspectos fundamentales. Empieza por el lado del conocimiento, de lo que sería Samkhya. El Samkhya, decíamos, es una perspectiva del conocimiento védico que nos permite eh, comprender o entender la realidad. Y eso es lo que Krishna le plantea a Arjuna en primera instancia. Al mismo tiempo, también plantea por el otro lado la parte de las actividades que normalmente se tienen que realizar y cómo deben llevarse a cabo. Es decir, de lo que es, y podríamos hablar Purva Mimamsa, incluso hace una crítica o un análisis sobre de alguna limitación que podría enfrentarse para la comprensión del fondo de los Vedas y del conocimiento en general, diríamos, si es que no se tiene la perspectiva correcta para entender qué es el Purva Mimamsa. Y esto parte, obviamente, a partir de raíces probablemente más antiguas que estos discursos y que se han enriquecido, obviamente, esa visión más antigua se ha enriquecido con los comentarios posteriores que han hecho, pues, diferentes estudiosos a lo largo del tiempo, ¿no? Siddhar Swami, por ejemplo, Keshava Kashmiri, Shankaracharya, en tiempos pasados, Madhusudan Saraswati, Yagneswar, en tiempos más recientes, Bhaktivedanta Swami y otros que hacen comentarios que van aportando a veces desde su propia perspectiva. Por ejemplo, el comentario de Srila Bhaktivedanta Puri Maharaj es un comentario de un Bhakti Yogi, no es una traducción académica como esperaríamos si queremos saber qué realmente fue lo que dijo. Pues sí, pero Krishna, por ejemplo, pues sí, pero está de parte también. En lugar del comentario, ya en la traducción viene inserto el punto de vista en lugar de ampliar el comentario, lo cual puede tener un lado positivo y puede tener un lado negativo. Nos deja a veces como que, bueno, y pues medio tengo que entender, a ver cómo le hago, o de plano no se entiende, o si se entiende, o se malentiende, que esa es una limitación. Entonces, el comentario, pues siempre son buenos, pero también tienen lo mismo, la misma condición. Pueden ser igualmente como llevarnos o inducirnos por una comprensión que no necesariamente casa con la comprensión total, sino solamente con una comprensión parcializada o vista desde un ángulo, que puede ser bueno, por supuesto que sí, eso no hay discusión alguna. Pero pues también a veces nos deja con que, bueno, como que me dijeron que la fruta era más variada y nada más estoy comiendo una parte y ya no veo el banquete, ¿no? No veo cuál es el banquete. En fin, pero bueno, entonces Krishna plantea esa gran discusión entre qué es el Samkhya y qué es el yoga. Esos son los grandes dos puntos que plantea en esta discusión. Esto va de la mano entonces con otros aspectos fundamentales
Primero decíamos la comprensión básica que plantea. Lo primero que hace Krishna en este momento es ahora ya no responde a Arjuna considerando que el problema es meramente sentimental, como lo era al principio, una emoción que produce sentimientos encontrados y no quiere pelear porque está con los sentimientos, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Cómo los voy a matar? Híjole, y luego ¿con quién voy a disfrutar? Si me quedo yo solito, ¿para qué quiero todo yo solito? Si los quiero y son los que quisiera, trabajo para que ellos tengan y que no esté yo con ellos. ¿Cómo es que yo no voy a estar para disfrutar con ellos? No, o que no estén ellos para que yo disfrute con ellos. No, creo que esta guerra no tiene nada bueno, no tiene nada bueno. Ya después, lo plantea también, ya no como sentimiento, ¿no? Derivado de emociones, sino lo plantea desde otra perspectiva, el deber. Entonces ahí está, en realidad, Arjuna lo que hizo ahí fue poner a la par dos tipos de deber. El deber personal en cuanto a la familia, digamos, el poder, el deber como miembro de una familia, un kula dharma, podríamos decir, y el deber que tiene que ver, el deber que va más allá, el deber que va más allá de ese dharma familiar o de ese nivel familiar del deber, mejor dicho, podríamos plantearlo quizás así, y el deber que tiene que estar relacionado con lo social, con lo que está más allá de nosotros y que tiene que ver con el bien común. Como decíamos, hace 8 días o hace 15 días, no hace 15 días, pero hace varias sesiones, una o dos sesiones, cuando planteábamos de lo que era el Dharma, desde la descripción que nos hace el Vaisheshika, Sutra, donde se plantea que Dharma es la exaltación del bien común, es decir, poner el bien común, el bien máximo, como bien máximo, el bien general. Eso, eso es entonces como Krishna aborda el conflicto, si lo resumimos en estas dos visiones védicas, que es yoga, pero precedida por el conocimiento, la capacidad de entender o discernir entre el espíritu, o sea, el ser, y la materia y todo lo que se tiene que sea discernible en relación, o se tenga que discernir entre esto, el alma y el cuerpo, dicen, ¿no? Algunas, Samkhya Yoga. Entonces, esos dos momentos se nos presentan en primera instancia. Ya Krishna aborda el primer punto partiendo de la filosofía Samkhya y dice que hay que tener, finalmente hay yoga, lo equipara con la capacidad discriminativa, con buddhi, con la inteligencia, con buddhi yoga. Es decir, la capacidad de que debemos utilizar siempre la inteligencia para poder discernir entre qué está bien, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Eh, por el otro lado, cuando también aborda el tema de el tema de lo que serían las actividades, el, lo que podríamos llamar, algunos llaman, cuando habla del karma o de las actividades, ¿no? Y karma yoga, por el otro lado, como antítesis una de la otra. Hay que recordar también entonces que los Vedas se dice que están estructurados de manera tal que cubren tres grandes temas en cierta forma, que son lo que conocemos como las actividades Karma Kanda, la parte de Upasana Kanda, que es la parte de, digamos, más espiritual, la parte Jnana Kanda, que es la parte, digamos, del discernimiento, del conocimiento. Si los queremos poner en un orden absoluto, sería imposible en cierto sentido, pero también es cierto, inútil en cierto sentido porque una cosa conlleva a lo otro. Y el punto es que Krishna aclara un punto muy importante en el Bhagavad Gita, o la Bhagavad Gita, perdón. Aclara que
dice, bueno, hay personas que nos confundimos cuando si nos plantean lo que son los Vedas y hay confusiones de todo tipo. Porque un primer punto es que como plantean la existencia del ser humano en el samsara o en ese ciclo de nacimiento y muerte repetidos, lo plantean en cierta forma como consecuencia de lo que son, digamos, las actividades buenas, piadosas o méritos, punya, y los deméritos o faltas o pecados incluso, que sería llamado papam, ¿no? Los, digamos, eso que es, podríamos decir, lo que es acorde con el Dharma y lo que es contrario al Dharma o a Dharma, aquello que es contrario al sostenimiento, del bien, al sostenimiento de todo, del individuo, de la familia, de la sociedad, de la nación, del planeta y del universo, y de lo que es a Dharma o lo contrario a eso, es decir, lo que es positivo en ese sentido, antes que hablar de bueno y malo, que ya son categorías un poquito más complejas, entre hablar o más difíciles de manejar entre qué es bueno y qué es malo, pero sí las categorías, digamos, de lo adecuado y lo no adecuado, lo que ayuda a exaltar el máximo bien que es para todos o lograr ese máximo bien para uno, para todos y para los demás, que es una parte muy importante que se trata también en esta discurso de Sri Krishna en relación con lo que es el Dharma, entendido como la aplicación al campo de las actividades. Entonces los Vedas, decíamos, hablan Karma Kanda, Jnana Kanda y Upasana Kanda. El Dharma Kanda el Karma Kanda, perdón, está relacionado con actividades que tiene que ver precisamente con esta idea cíclica de la manifestación de la realidad en la cual la entidad viviente, como Krishna lo plantea en la parte de Samkhya Yoga, el alma que va transmigrando de cuerpo en cuerpo, así como deshaciéndose conforme a estos vestidos ya no le son útiles, como el cuerpo ya como un vestido viejo, un harapo que lo desecha y toma nuevos. Entonces, eh, ahí en ese punto digamos, la tónica que lleva o que sigue el discurso de Sri Krishna es aclararnos que esa parte de los Vedas nos confunde en esa parte, porque esa idea de transmigración está atada a la idea de que hago actos buenos, piadosos, punya, méritos, me suben el saldo y puedo lograr, así como quien, por ejemplo, se va de vacaciones y tiene mucho recurso, pues podría irse a lo mejor, si tiene tarjeta de crédito, según el saldo que tenga la tarjeta de crédito, si tiene mucho recurso disponible, va a poder disfrutar a lo mejor en un hotel 5 estrellas o en un resort y va a poder ir a comer y pasear y disfrutar él y su familia lo mejor posible. Pero si tiene menos saldo, pues a lo mejor no va a un resort o un hotel de gran turismo, a lo mejor se va pues, a un hotel de 5, de 4, de 3, de 2 estrellas o de 1 estrella o de ninguna estrella, ¿no? Se va a donde le alcance. Entonces, visto de esa perspectiva, entonces, los Vedas plantean la existencia como algo eterno. Krishna dice la existencia eterna en ese samsara. Y Krishna dice, hay quienes opinan que no hay más que eso. O sea, no hay otra. No hay otra más que dar vueltas en ese ciclo. Por lo tanto, queda entonces el portarse bien, hacer actos piadosos, hacer ciertos actos ritualistas, que son lo que se llama ritos, por ejemplo, que van de acuerdo en principio, aunque nacen primero en tiempo védico, nacen como para, digamos, una parte en la cual el individuo aprovecha y se pone como Upasana Kanda, se pone en la parte de Upasana Kanda, ofrece su respeto, su consideración a la divinidad, a lo supremo, a lo que está más allá, al origen de todo, a lo que él entiende o hasta donde logra entender, causa todas las manifestaciones que tenemos y que se hace de manera cíclica
Ritm, ritam, que son esa palabra es importantísima en sánscrito, ritam, que es tan importante que incluso si encontramos sus palabras cognadas, hemos dicho ya creo en algún momento, pues tiene que ver con ritmo, ¿no? También con ritmo en español o rhythm en inglés. Y este ritmo o ritmo no, es efectivamente está hecha de acuerdo con el ritmo de la vida de la persona, es decir, de la edad. Por eso surgen una serie de sacrificios que después en otro capítulo comentaremos con más detalle, pero también los, sacrificios que se hacen de manera más, más de tipo religioso, digamos, de manera social, más que individual. Y entonces, dice Krishna que muchas personas piensan que el objetivo es eso, mantenerse en ese ciclo, ahora sí que juntando saldo positivo, como haciendo ahorros para poder incrementar el saldo y tener mejores vacaciones, digamos, es decir, el siguiente estado de vida sea lo mejor posible, incluso la posibilidad de ir a vivir a planos de existencia locas o planos de existencia mucho más elevados cada vez. Algunos podrían, lo que llamamos, por ejemplo, la idea del cielo, si esto se planteado como lugares donde, de acuerdo con los Vedas, donde viven los devas, los seres divinos que viven, que están de alguna manera a cargo de todo lo que es la manifestación de este universo y que nos van brindando y nos van dando todo lo que requerimos y que además tienen asimismo pues un origen más allá de eso, ¿no? Pero sin embargo ellos son como, digamos, los encargados de esta condición o situación y que por lo tanto mucha gente dice hacer los sacrificios con ese objetivo meramente, ¿no? De lograr mejores resultados. Y dice, no, dice Krishna, hay una condena a esa perspectiva, condena en el sentido no de que los esté maldiciendo, sino lo que digo es un punto de vista crítico que adopta y dice eso no es lo que el objetivo, ¿no? El objetivo, todo ritual puede o debe hacerse, pero y toda acción en general se debe llevar a cabo de una manera distinta. Es decir, todo lo que se instruyó debe hacerse con el objetivo más profundo, que es la perspectiva interna. ¿En qué sentido? En primer lugar, si ya vimos, según el planteamiento de Samkhya, vimos que no somos el cuerpo, somos como una batería, digamos, que está animando este aparato, y no somos el aparato, entonces, ¿cuál debe ser el objetivo de las actividades? En primer lugar, lo que debería de ser las actividades deberían de eh, ser un medio para que logre, mediante la inteligencia y la discriminación que me proporciona el conocimiento, pueda o podamos ver qué es lo que tenemos que hacer para salirnos de ese ciclo en el cual estamos inmersos por tiempo indefinido y poder ubicarnos más allá de toda pena, de todo dolor y de todo este sufrimiento que tenga que ver con lo que sea. Y empieza a adelantar en esta segunda parte cómo debe hacerse ese trabajo o cómo se debe llevar a cabo las actividades, cómo se deben hacer los rituales en general, cualquier tipo de ritual, cómo se debe hacer ese ritual de manera tal que upasana significa upa abajo, asana, posición abajo, upasana significa una posición en la cual uno se pone abajo, es decir, ¿abajo de quién? Pues abajo de la deidad, abajo de la divinidad, abajo del concepto que se tiene del todo. Y ese todo que está manifiesto de alguna manera y no manifiesto al mismo tiempo, es el objeto final de todo lo que se debe hacer. En pocas palabras, pues entonces, en este gran resumen del primer contenido
este primer resumen del gran contenido que tiene el Bhagavad Gita primero que hace ya directamente Krishna, pues bueno, no solo regañó a Arjuna dice, por cobardía, ¿no? Sino que obliga a que Arjuna pues entre un poco más a pensar en sus conflictos y diga, no, lo que pasa es que me preocupa esta otra parte y habla de esto, de este bien. Y cuando Krishna compara esa visión, entonces, de cómo se deben hacer las cosas contra, podemos regresar a pensar un poco en el dilema de Arjuna, que es el dilema de cualquier persona, cuando a veces no sabemos qué hacer y estamos en conflicto con lo que nos dicen unos, con los que nos dicen otros, con la situación, etcétera, etcétera. Lo que plantea fundamentalmente, entonces diríamos, en varios aspectos, pero podríamos empezar por uno básico. Cuando dice, debes actuar de manera desinteresada y debes preocuparte en realidad por el bien último, no por el bien menor. Es decir, más allá, más importante que el Kula Dharma, que el deber con la familia, es el deber con la sociedad o con la humanidad en última instancia. De hecho, una de las enseñanzas que se ha vuelto, o de aquí se ha sacado, pues vamos, que se diga en la propia Mahabharata incluso, que me parece, que se diga que servir a la humanidad es servir a Dios. Ese es un principio básico de la visión hinduista actual, que es la idea del Sanatana Dharma antiguo, pues que ahora es lo que llamamos hinduismo. Al final del día es lo que llamamos el hinduismo con sus, digamos, con sus versiones modernizadas de lo que fue ese esplendor en su momento, del esplendor del conocimiento védico, y que ahora, pues bueno, ya no vivimos, por ejemplo, condiciones como el Varna Ashram, que es lo que planteaba eh, Arjuna en su problema del Varna, ¿no? Las obligaciones del Varna que está descuidando en función de las preocupaciones del Kula Dharma. Uh-huh. Entonces, Sri Krishna disuelve de alguna manera esa perspectiva de manera obviamente lógica, con argumentación que va como consecuencia, porque incluso en la primera parte de cuando está hablando sobre el conocimiento, la discriminación, la distinción entre el cuerpo y el alma, entre el ser en el sentido de lo que es permanente y el no ser en el sentido de lo que es irreal, o temporal, como es una discusión, por ejemplo, que se planteó desde Ramanujacharya y que Shankaracharya pues tenía una afición monista y que decía que su posición era que eso no había que no se había de interpretar así esas partes del texto, pero Ramanujacharya aclara y por qué sí debemos entender que la existencia o lo que es sat, contrario a lo asat, que no es existente de manera permanente, podemos entonces entenderlo y considerarlo como una parte de la misma realidad, simplemente con calidades o cualidades particulares, que es lo que llamaríamos una visión ya vedántica, porque eso ya, estas discusiones modernas del Vedanta, pues ayudan a entender todas esas discusiones que hubo en el Bhagavad Gita, tal como originalmente pudo haber sido planteado, o como y como ha sido comentado y se ha modificado, porque también obviamente estas discusiones conllevan a posiciones que se reflejan en la forma en que se escriben los textos. Es decir, en el verso o en cada verso, aunque tendríamos que rastrear y podríamos acabar dando la razón a muchas veces lo que puso el comentarista en el verso, la verdad es que no siempre es literal. Como habíamos ya dicho, también eso también puede generar confusiones que pues, no serían necesarias. O sería mejor que no las hubiera, pero bueno, si no hubiera conflicto, entonces no habría transformación o cambio. Y si no hubiera transformación o cambio, ¿cómo estaría todo estático? Y eso no es la condición que observamos aquí. Las condiciones que observamos aquí es que hay un cambio constante o permanente. ¿Y esto a qué se debe? Si hablamos del cambio en lo físico, esto se debe a la acción de la cualidad o una eh, eh, que se llama tamoguna y activada por lo que se conoce como rayo guna.
Porque Tamoguna es un estado, se dice es un estado de inercia, es el estado no de equilibrio, es de inercia en un punto que va a ocasionar un desgaste, porque Tuguna significa tejido, precisamente, hilo, fibra. Entonces, la naturaleza material en el Samkhya Yoga se ve como un tejido en el cual están entrelazados las fibras, así como en un tejido, una tela, que son las gunas. Uh-huh. Ese tejido, esas fibras que están entrelazadas, van dando diferentes coloraciones o texturas a esa tela. Y de hecho, bueno, ahí ya nos meteríamos en una discusión un poco más profunda si planteamos, como lo hace Vedanta, que, que esa tela es como donde se proyecta, donde hay una proyección de Brahman. ¿Y qué es Brahman entonces? Y bueno, ya el Vedanta Sutra precisamente empieza con esa idea de discutir qué es Brahman. ¿Qué es Brahman? Y eso es lo primero que plantea, ¿no? ¿Qué es Brahman? Pues aquello de lo que todo surge. Y entonces nos remite al origen de todo, al origen de todas las causas o causa de todas las causas, diríamos en términos filosóficos, Sarva Karana Karanam, como se plantea en la Samhita, que se un canto, un himno que se llama Brahma, que se le atribuye a Brahma, el primer ser humano creado, digo, el primer ser creado, no humano, perdón, el primer ser creado, y que se encarga precisamente de activar o está supervisando como Rayo Guna, que es movimiento, que es acción, está actuando sobre lo inerte, sobre lo que está detenido y que va llevando a una transformación, porque esa acción se degrada, pierde ímpetu. También Vaisheshika da una lectura muy importante de cómo se van manifestando las diferentes esencias, categorías del análisis que podemos establecer para entender la realidad. Uh-huh. Y conforme se van desgastando, van perdiendo sus cualidades. De ahí que por eso, digamos que, o se dice que esta materia, esta transformación de energía material es asat, es un parinama, decía Shankaracharya, es decir, es una transformación, un parinama divino. Sí, es una transformación de energía divina. Ajá. Brahman es una forma de que adquiere Brahman y que se esconde, dice Shankaracharya, se oculta. Algunos critican ese lenguaje porque dicen, no, que como que lo tapó. No, no, no que lo tapó, es que se esconde en el sentido de que nosotros a nuestra vista, porque no tenemos los ojos para verlo, como decía Jesús, dichosos los que tienen ojos para verlo. Ojalá y algún día pudiéramos entender y ver todo eso. Pero bueno, el punto es que esa activación necesita un contexto de dónde asentarse y ese contexto de dónde asentarse lo da la cualidad que llamamos sattva guna. Entonces, ni está la acción como un desorden, ni está llevando a la inercia a un estado de oscuridad donde se pierde la perspectiva total, sino que están juntos actuando. Las tres gunas están actuando de manera conjunta, están actuando para darle a todo esto activación, vida, reposo, ritmo. Y a final de cuentas, el Dharma es de acuerdo con el ritmo de la propia vida. El Dharma tiene que ser acorde con el ritmo de la naturaleza. El Dharma tiene que ser acorde con el ritmo que se sigue en el orden, pues ¿por qué no plantearlo? El orden universal. Eso es la idea, la visión védica. Entonces, Krishna dice también, pues que los Vedas hablan de eso, ¿no? Que los Vedas hablan de los gunas, de eso tratan los Vedas. Nos plantean cómo es este tejido, cómo va, viene. Algunos dicen Chidvilasananda, un juego de conciencia divina, va, viene, se retuerce, toma formas, cambia, se retrae, se contrae. Muchas veces se esconde y se manifiesta otra vez. A esto le llaman los yugas. Hay toda una teoría de los yugas y está a discusión. Creo yo que no se conoce bien la teoría de los yugas. Hay varias perspectivas, unas avanzadas a medias, otras muy avanzadas, pero que no son fáciles de tener pruebas empíricas. Es decir, de acuerdo con la ciencia moderna, no contamos con los elementos, por las limitaciones que quizá tenemos, obviamente, no contamos con los elementos
para poder discutir y mostrar pruebas de la realidad de esto, ¿no? Pero los yugas son una idea cíclica también, que vienen manifestándose una y otra vez, y hay momentos en los cuales se manifiesta la creación y se contrae y dice Samkhya, es el Purusha y es Purusha y es Prakriti, la materia que llamamos o energía material, que tiene su raíz en Mula Prakriti. Y el Purusha o las personas que podemos pensar en términos individuales, somos una cantidad ingente, una cantidad infinita de que estamos habitando diferentes formas de vida, porque de acuerdo con la perspectiva védica, en todo hay una manifestación de vida en el sentido de entidad viviente, hasta una roca, un árbol, un animal, una planta, en fin. Entonces, es una visión de que está en todo. Por eso dice eso, el Atman, visto como el Parabrahman o el Brahman supremo, penetra todo. De hecho, todos nosotros somos una manifestación, se dice también, de ese Brahman. Somos una parte diminuta, diferenciada de ese Brahman, como diría Ramanuja, por nuestras cualidades. Por ejemplo, tenemos poder creativo, pero no el mismo poder creativo que el todo absoluto, que tiene un poder inconmensurable, inmedible, estamos incapacitados, no solo bueno, si ya estamos incapacitados para entenderlo, con mucha mayor razón estamos incapacitados para actuar en ese nivel, por ejemplo, creativo. Entonces, hay otras perspectivas, si te la derraman, ¿no? Hay una discusión, y esto tiene que ver en relación con los enfoques vedánticos. ¿Cuál es el enfoque vedántico más antiguo? Si el de Ramanuja, no, obviamente que no es antiguo, no es más antiguo que el de Shankaracharya, pero algunos dicen que el Shankaracharya es el más antiguo, y lo que es cierto es que se ha encontrado evidencia que por lo menos 3, 4 siglos antes ya estaba presente el enfoque que plantea Nimbarkacharya, que es un enfoque propio, que en otro momento tocaremos con más detalle, pero en este momento, para regresarnos a la discusión del Bhagavad Gita, Krishna le está explicando a Arjuna que de eso es lo que tratan los Vedas. Dice, los Vedas lo que nos hablan es de ese juego divino, como le quieras llamar, pues esa creación que se manifiesta una y otra vez y que tiene cómo se teje, cómo se desteje, cómo se arma, cómo se deshace. Porque así como el cuerpo se deshilacha y ya no sirve, así también se va desgastando. Decíamos, toda acción creativa tiene, por ejemplo, un volcán erupta y produce, por ejemplo, el pedregal aquí los pedregales que se producen a partir de la lava pueden durar miles y miles de años. Y todo eso va transformando, a su vez, o va produciendo sucesivas transformaciones. Por ejemplo, esos calores van acabando con la naturaleza en el sentido de la flora y la fauna que están ubicadas en cierta región que es agotada o acabada por el volcán y que puede después con el tiempo recuperarse y dar lugar a nueva flora y fauna en condiciones quizá o de características, cualidades, gunas, que también guna significa cualidad, de cualidades muy distintas a las que tenía previamente. Entonces, pues de eso es de lo que tratan los Vedas, a final de cuentas, es una descripción de todas esas gunas y cómo estas acciones, decimos, van produciendo cosas que se acaban y desgastan hasta que caen en un estado de inercia, que es el inicio de una nueva transformación o parinama, y tiene otra vez que empezar. Entonces, eso también, así como tenemos el ciclo, entonces, como van yendo de un cuerpo a otro, en última instancia, el propio universo y la propia naturaleza que observamos, hasta donde podamos percibirla, incluso auxiliados con aparatos contemporáneos y modernos, pues va a estar sujeta o está sujeta a esa condición. Por lo tanto, le dice a Arjuna, tienes que salirte de eso y plantea
que por un lado decíamos, regresamos, plantea la idea del Buddhi Yoga como la aplicación del conocimiento, o sea, conozco y aplico ese conocimiento, yoga de la inteligencia, Buddhi es inteligencia, que es uno de los elementos que da lugar a la creación y da lugar a manas, que es la mente en su forma como concepto más físico, la mente que es como la interfase o el sexto sentido que está conectando al mismo tiempo la parte más sutil de, ¿no? de esa mente son los pensamientos, los sentimientos, los deseos, ajá, y los recuerdos que traemos ahí en forma de tendencias que tenemos alojados desde tiempo, quién sabe cuándo, pues hay gente que nace, por ejemplo, como músicos, Mozart a los 4 años, ¿no? Un gran musicazo, otros pues nacen con una facilidad para hacer algo y otros a lo mejor a lo largo de toda una vida no pudieron desarrollar la mínima capacidad para hacerlo. Entonces, también conecta al cuerpo a través con los diferentes sentidos, ¿no? Los diferentes sentidos mediante los cuales tenemos o recibimos los estímulos del interior, del exterior hacia adentro, que son los sentidos del conocimiento, gyanendriyas, ¿no? Los sentidos, el alma, el oído, el tacto, en fin, y la vista incluso, que al tener información de los objetos de los sentidos que son generados por los bhutas, los grandes elementos que forman esta naturaleza, dice Samkhya, nos producen eh, una reacción o traen una respuesta o buscan una respuesta de adentro hacia afuera y esa respuesta hacia afuera pues son las acciones, Carmendrilla, ¿no? Para eso son los sentidos de la acción, el caminar, todo lo que es hacia afuera, el excretar, el reproducir hacia afuera, continuar esa obra de Brahman expandiéndose, porque Brahman también significa aquello que se expande sin cota, es decir, sin límite alguno. También eso es lo que significa Brahman, lo que se expande. Entonces, el cuerpo se expande. Nuestro cuerpo se expande en cierta forma, dando lugar a otros cuerpos. Pero el problema empieza en que nosotros, debido a la ignorancia, como lo plantea Krishna Arjuna, la ignorancia, se te olvida que eres un alma, se nos olvida que somos algo que no es el cuerpo y que el cuerpo es un asiento temporal que está interactuando solo a través de los sentidos con la naturaleza material, se nos olvida y entonces empezamos a identificarnos por dos razones. Empezamos a pensar en cosas que nos gustan, raga y duesha, lo que nos disgusta. A Arjuna le gusta el disfrute, claro, le disgusta el duesha. ¿Sobre qué le disgusta? El tener que enfrentarse, por ejemplo, la idea de sus hijos, ¿no? Empieza a pensar la entidad viviente en esa confusión, empieza a pensar en términos entonces de que él debe disfrutar. Es muy común que nos digan ahora, ay, mis hijos, ay, disfrútalos ahorita que están chiquitos, ¿no? Pues ¿cuál disfrutarlos? O sea, debemos disfrutarlos realmente, esa es nuestra función, sería una pregunta. Bueno, ya disfrutamos para el hecho de tenerlos, se entiende que para todos los animales en general, o todo el reino animal, incluyendo al racional o irracional, que es el ser humano, el placer sexual es la gran motivación para procrear. Todos los que somos jefes de familia lo sabemos. Y todo ser vivo se reproduce fundamentalmente las especies por el placer sexual. Dice Haridas Bhai Maharaj, él viene de una corriente también del Vaishnavismo de Bengala, ¿no? Que se llama Gaudiya, no es el único Vaishnavismo que hay en India, hay muchos Vaishnavismos, pero es de los Vaishnavismos contemporáneos. Él viene de la escuela de Gadadhar, que era un asociado, se dice, de Swami Krishna Chaitanya, el gran fundador de ese movimiento, de esa sampradaya. Algunos dicen de esa secta, ¿no? Porque claro, pues va y camina también por el lado religioso. El tema y es lo que nosotros a veces no discernimos, ¿no? Lo vemos, no nos damos cuenta de eso, no lo priorizamos. Lo que pasa es que al hablar de conocimiento holístico védico, pues lo que nosotros llamamos religión en Occidente, pues es algo distinto, no está separado de la comprensión o del conocimiento de la realidad, va todo de la mano.
por estas razones que hemos señalado. Y entonces, bueno, dice Haridas bueno, decía porque ya no está aquí, ya no está en este mundo, decía, eh, es natural que sientamos apego sexual porque pues viene de ahí nacimos, de ahí venimos, de ahí viene la especie, venimos de ahí, estamos apegados de manera natural como una respuesta del plano creativo, del plano de esa expansión divina, de ese juego divino, de esa expansión del juego divino, en todo caso, del Deva Deva, es decir, del que está arriba de los seres divinos, arriba de cualquier ser divino, ¿no? El Deva Deva, el Brahman supremo. Entonces, eh, Krishna instruye básicamente lo que le dice a Arjuna es que él debe superar esa perspectiva de, de que hay que estar trabajando y haciendo bien única y exclusivamente para seguir con mejores condiciones. Y lo que se debe hacer en realidad es, dado que es un ser distinto al cuerpo, para estar bien ese ser y estar en inglés son lo mismo. Nosotros hablamos de verbos distintos, ¿no? Ser y estar. Pues sí, porque somos, pero podemos no estar. Por ejemplo, podemos, y eso está interesante también ver esa distinción. Nosotros pues, somos un ser, pero para que estemos o que poder estar en un estado de que es nuestra propia naturaleza, en nuestra condición trascendente, es decir, más allá del sufrimiento que nos plantea las, eh, el deshacernos de lo que nos gusta, la familia, que el apapacharlos, ¿no? El gozar a los hijos, a las hijas, a ser gozados por nuestros sí, padres, ser gozados, gozar y ser gozados, ¿no? Gozar y gozar que el mundo se va a acabar, ¿no? A gozar y gozar. Entonces, esa es una visión que seguían los charvacas, ¿no? O los locaitas, no me acuerdo, que son dos corrientes de pensamiento indio que no son védicos y que dicen que aquí no hay nada más que puro disfrutar y que el sexo es lo único que importa y que el placer sexual y el disfrute de los sentidos y gozar del mundo, porque al final solamente tenemos esta vida y no más. Es una visión que va a estar, se refleja en la visión materialista que actualmente vemos en nuestra sociedad, donde hemos avanzado cantidades enormes y seguimos buscando mejores satisfactores para el cuerpo y para nuestra estancia en este cuerpo y disfrutar más del mundo en compañía de nuestra familia, de nuestros amigos y de los seres queridos, como Arjuna quería estar, que buscar la verdad o buscar algo más allá de eso. Y entonces, pues esa función, para eso es el conocimiento a final del día. Y curiosamente aquí, Krishna plantea primero a Arjuna, primero le plantea el conocimiento, el Samkhya, la distinción, el conocer esa diferencia para no caer presa de raza, de raga y duesa, porque raga y duesa nos van a llevar o nos arrastran al deseo de disfrutar los sentidos, disfrutar lo que nos parece bien y agradable y abandonar o dejar de lado aquello que nos disgusta, que no nos produce placer. El duesa como Arjuna, que quiere retirarse del campo de batalla. Entonces, el conocimiento es como la primera gran base que plantea Krishna Arjuna. Si no hay conocimiento, entonces no podemos entender qué hacer, mucho menos cómo hacer una vez que cómo hacer para lograr o llegar a donde se nos dice que está lo que hay que hacer. Y aquí también es interesante señalar que ya Krishna plantea la acción, decíamos, como el camino, y dice que entonces él habla del yoga en tres diferentes formas, ¿no? Básicas. Una habla del yoga como hacer bien las cosas, habla del yoga también como el estado ecuánime y finalmente equipara al yoga con el estado no solo de esa ecuanimidad, sino con el alcance, digamos,
de lo que sería el, el liberarse de todas las leyes o reglas que rigen, aunque no las veamos, los principios universales que rigen el rotar en esta rueda que es como una rueda de la fortuna, al parecer, y donde vamos a veces arriba, a veces abajo, y cómo lograr a final de cuentas el máximo bien posible, que sería salirnos de ese ciclo que nos produce placer y por lo tanto los buscamos y nos produce también sufrimiento y por lo tanto le rehuimos o quisiéramos que no fuera así. Entonces, la idea es que en principio lo que él plantea es que actuar de acuerdo tendríamos para eso que acabar con el apego a las cosas, y es lo que él plantea, ¿no? Actuar con desapego implica simple y sencillamente que no hagamos las cosas para buscar estar mejor, sino que esto llegará, dice, a ti te corresponde meramente el acto, el fruto pues no depende de ti, entonces no hay que hacer las cosas por por el disfrute o por el que nos produce o el placer que nos produce o dejar de hacerlas por por el disgusto o el malestar que nos provocan, sino que tenemos que actuar meramente como una condición de deber. Y por lo tanto, entonces, ahí es donde está planteándole o rematando el argumento sobre lo que realmente se debería hacer en el caso de Arjuna, pues en el caso de Arjuna es que se enfrente a la pelea, ¿no? En el caso de nosotros es que busquemos los medios, que nos mantengamos haciendo lo que tenemos que hacer, cumplir nuestros deberes. No dice que abandonemos los deberes familiares, pero debemos poner arriba del deber familiar el deber más grande, que es en todo caso el mantener a la sociedad en equilibrio, más que la familia. Incluso uno dice, bueno, pero bueno, entonces, pero si, que no tendríamos que hacerlo como, como que primero lo primero y primero ver por los de la casa y luego, al fin, como dicen, el que es, como dicen, en lugar de ser candil de la calle, no ser, no sería mejor, preocuparme por la casa. Pues no en cierto sentido. No quiere decir, obviamente, no, Krishna no está planteando que deje, digamos, a la familia o que la mate por matarla, ¿no? Sino la tiene que matar, dice en cierto sentido, como acabar con ella por el bien máximo. Si nosotros pensamos, ¿qué significa que nosotros, a ver, yo quiero pensar como Arjuna, yo debo ir y matar a mi familia? No, simplemente lo que tengo que hacer es olvidarme, olvidarme de la idea de disfrutarlos o querer disfrutar con ellos, no. Mi deber es cumplir mi deber con ellos y se retribuya o no, eso no debe importarme, no está en mi mano y ni debe ser reciprocado en primera instancia. Si es reciprocado bien y si no, pues qué bueno también. Esto me recuerda una película que vi hace años de ¿cómo se llama? Una película, Denzel Washington, este actor. En inglés es Fences, ¿no? Y lo tradujeron como Barreras. Es una película muy interesante. Hay una, digo, es muy interesante, lo reduzco a una escena, lo demás quizá no me interese o no le interesa a nadie, va mucha gente a verla, más que para perder el tiempo un rato. Pero hay una partecita muy interesante donde hay una discusión entre el hijo, el único hijo de ese hogar, en el cual el padre, Denzel Washington actuando como padre, como... trabaja como recolector de basura, conductor de un camión que recolecta basura. Y están platicando porque su hijo pues es un joven, quiere obviamente pensar, vivir como joven, disfrutar de la vida como joven, la escuela, en fin. Y platicando le dice algo su papá, le dice un día. Dice, oye, dice, ¿por qué crees que comes en mi casa? ¿Por qué crees que yo me voy a partir el lomo, como diríamos aquí, ¿no? A trabajar duramente, a recoger la basura de las casas de esos blanquitos,
o sea, de la gente blanca incluso que menosprecia profundamente. Mucha de ella sigue siendo muy racista, obviamente. Estados Unidos es un país de grandes contradicciones, es una visión muy corporal, ¿no? El color de piel, ¿no? Y aquí en México también hay racismo, por cierto, hay estudios de eso, hay un gran racismo y clasismo. Entonces, dice, cómo, cómo, ¿cómo crees tú, por qué crees que yo hago eso, no? Y se dice, le dice el hijo, porque me amas, papá. Y se ve ese lo hace, entonces se voltea, bueno, no se voltea, le contesta, le dice, sí, le dice, oye, dice, dice, ¿cómo crees? Casi, casi le dice, Estado, dice, lo hago porque eres mi hijo, es mi obligación, ¿no? Casi, casi. Esa es una visión, digo, a mí me pareció en la película, mira, dije, está bueno el mensaje, porque realmente así es, esa es la realidad, es el Washington, ahí está actuando y quizá el mensaje está extraído de una idea no necesariamente como esta que plantea Krishna, pero de alguna manera creo que sí es interesante verlo como o quizá aplicarlo o verlo como una forma de entendimiento de cuál es nuestra realidad, ¿no? Y en general, para cualquier deber. Es decir, no debemos trabajar por el reconocimiento de los demás, no debemos trabajar más que porque esté bien todo lo mejor posible. Como dicen, el principio de Ahimsa, ¿no? El principio de Ahimsa es el no violencia, que ese es uno de los 5 yamas que se plantean en el yoga. Como para practicante de yoga, Arjuna era practicante de yoga, de Kriya Yoga, que se le había olvidado la lección, por eso Krishna le empieza a platicar desde el Samkhya, para recordarle y hacerle ver toda la realidad en la medida de lo posible para que entienda el por qué sí debe enfrentar actuar por el bien común, por el bien general, para restablecer el orden en el sentido de una vida más armónica. Entonces, eh, nosotros como digamos, gran enseñanza, siempre deberíamos de estar dispuestos a hacer aquello, como dice el principio de Ahimsa. Ahimsa dice no violencia, no, Ahimsa va más allá. Ahimsa significa no dañar a nadie. Hace rato hablaba yo de Haridas Babaji Maharaj, él escribió un librito que se llamaba Ahimsa. Dice, el principio religioso más elevado en todo caso es ese. ¿Por qué? Porque es el máximo principio del Dharma, pues vamos, ¿por qué? Porque al final del día implica no causarle ningún daño a nadie. Esa es la visión que plantea el Mahabharata, es la visión védica, es la visión que se transmite. O sea, lo único que solamente se puede cometer violencia contra otro ser como defensa, porque sí está autorizado. Incluso se dice que uno puede repeler el ataque de alguien que daña la casa o la familia de uno, basta, ¿no? O a uno en lo personal, etcétera. Entonces, en ese sentido, aún visto así, Arjuna debía pelear porque él había sido atacado varias veces, incluso su familia, su propia madre, la vida de su propia madre, la de él y de la de sus hermanos, habían sido puestas todas esas vidas en riesgo en peligro de morir inclusive, por la ambición de Duryodhana y, y Duryodhana apoyado en seguidores que le eran fieles. Entonces, eh, por el otro lado, el deber más general no es proteger solo a la familia. Un guerrero, un kshatriya como Arjuna, que ya hemos dicho pertenecía a la clase militar, a la clase gobernante, de hecho tenían el derecho al reino, que era lo que se estaba peleando en Kurukshetra, el ejercicio de su derecho. Entonces, al pelear el ejercicio de su derecho, él lo que tenía que hacer también era restablecer el orden donde se debe procurar el bienestar y proteger. Todo kshatriya, todo gobernante debe proteger a los grupos débiles por esencia. ¿Quiénes son los grupos más débiles por naturaleza? En primer lugar, pues tenemos, antes que nada, a los niños y a los ancianos en primer lugar. Luego, pues a los enfermos, a los que tienen limitaciones.
Entonces, esas ideas contemporáneas, por ejemplo, del estado del bienestar, pues no son más que aplicación de esos principios dármicos que existen en un cierto nivel de desarrollo de civilización que pueda llamarse humana, cuando menos. Y también, pues obviamente, si hablamos de los pobres, de los necesitados, pues también deben ser procurados y protegidos, de manera tal que en tiempos védicos se aconsejaba tanto a los reyes como a los jefes de familia, por ejemplo, que compartieran o que hicieran actividades en beneficio de los demás con el objeto de mitigar o ayudar o contribuir a mitigar esas penas o esos sufrimientos, habida cuenta que eran más, que había forma el de, digamos, de contar con recursos como rey o como, quizá como jefe de familia que no contaba una persona en ese momento por alguna desgracia o razón particular que enfrentase, como la edad, por ejemplo, avanzada, en la cual, pues bueno, es la propia naturaleza el juego de la bienaventuranza de Chidvilasananda, el juego dichoso de la conciencia, hace que el cuerpo se desgaste y pues se tiene que acabar, es una cuestión de la naturaleza. Entonces, pues bueno, en ese sentido, aún visto como Dharma, no cabía razón alguna más que la confusión que enfrentaba Arjuna a llevarlo a evadir esa, esa batalla. Bien, ese es el gran, ahora, este es el gran contenido, pues nos vamos a situarlo, ubicarlo en tres grandes puntos ya, para ir cerrando. En primer lugar, eh, el primer punto es el conocimiento es fundamental. Tener clara esa realidad es básico. Cultivar el conocimiento es básico. Dos, aplicar ese conocimiento en nuestras actividades cotidianas, en nuestra vida diaria, el entender, el ver esta realidad, entenderla como esa manifestación de un todo en el cual formamos parte y nuestro deber es contribuir, así como una abejita contribuye a la colmena, nuestra labor es solamente una pequeña, o debe ser una pequeña contribución al bienestar general, al bienestar total, en todos los sentidos. Y luego, finalmente, el otro aspecto que ya es más personal e interno, hacerlo con un espíritu de rendición, de cuentas o de entrega hacia los demás, hacia el Ser Supremo, a final del día. Decíamos, servir a la humanidad es servir a Dios, es lo que nos enseña, son los principios del Sanatan Dharma, y en este sentido, pues ya se vuelve algo más muy personal, de forma tal que, pero se debe hacer, incluso Patanjali, por ejemplo, en su Yoga Sutra, cuando habla del yoga de la acción o Kriya Yoga, se refiere a tres grandes componentes, ¿no? Que son bueno, en primer lugar, se debe buscar siempre el conocimiento, lo que estamos diciendo, ajá, Iswara Pranidhana es el que quiero destacar ahora porque los otros ya están señalados, ¿no? En la propia acción desinteresada, va la aplicación. Sin embargo, es importante lo que se conoce como que es otro principio del, del yoga, que se los llama, es Ishvara Pranidhana, es entregar todo o verlo todo como una ofrenda, todo, cualquier actividad, verlo como una ofrenda al Señor Supremo, al ser, a la causa de todas las causas. Y ya esto nos remitirá obviamente a otras preguntas, a otros cuestionamientos, si seguimos con el hilo con el hilo que plantea la propia Bhagavad Gita en el siguiente capítulo, el siguiente capítulo habla sobre lo que es el karma yoga o el principio de la acción de manera más precisa. De hecho, ya vamos a querer que no estamos empezando a tocar algunos puntos de ello, pero esto es en razón de lo que comenta, de lo que hemos dicho, ¿no? Se dice y se reconoce que de alguna manera aquí se plantea grosso modo, una gran perspectiva de lo que es todo el contenido de este capítulo. Nada más quisiera, para cerrar, ahora sí ya dejarlo esto por el momento, señalar que por ejemplo, Srila Bhaktivinoda Puri Maharaj, cuando habla de Buddhi Yoga, se refiere
al Buddha Yoga como servicio devocional puro, así lo traduce. Y habría que ver, después discutir un poquito más sobre de esto, ir discutiendo un poco más sobre de esto. Por el otro lado, Bhaktivedanta Swami, cuando habla del Karma Yoga, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, cuando habla del yoga, lo plantea, del Karma Yoga, perdón, como acción en la conciencia de Krishna. Entonces, ¿por qué lo plantean así? Creo que también sería bueno que en el siguiente capítulo abordemos esto, pero nada más quería dejar señalado este punto, porque sería bueno hacer algunos comentarios digo, en cuanto a eso, por qué se habla, por qué se refieren de manera un tanto distinta, ¿no? Quizá no en la forma más convencional. Por cierto, alguien se vio motivado después de leer el Bhagavatam el Bhagavatam, pero el Bhagavad Gita la versión de la Bhagavad Gita de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que se conoce como Bhagavad Gita as it is, o el Bhagavad Gita tal como es. Y dice alguien escribió un libro muy interesante, dice Bhagavad Gita as it was, el Bhagavad Gita como realmente fue. Y ese es un tema, pues ya que digo, ahí es otro tema que sería quizá en otro momento motivo para platicarlo. Pero por el momento, pues nos quedamos en este punto, continuaremos. Agradecemos atención y no, muchas gracias a José Carlos Narajari, a Badracena, por habernos acompañado. Esperamos que estén muy bien todos.